En nuestro mundo hispano tenemos un cultivo extraño a la oscuridad. Tenemos trastornado el sentido del carro y de los bueyes. Estudio este tema hortigaliano desde hace mucho. Pablo de Vitoria, Marcelo Gullo, Patricio Lons, por nombrar algunos hispanos. Españoles como Gustavo Bueno, Pedro Insúa, Iván Vélez, Ricardo García Garcés, María Elvira Roca Barea, sin contar a los hispanistas. Por cierto, no hay francesistas, ni inglesistas, ni neerlandeslistas, o como se llame. ¿Por qué? Pero ese es otro tema. Lo extraordinario es que durante más de 3 siglos un territorio con un océano en medio, que llegó a tener más de 20 millones de kilómetros cuadrados, se mantuviera unido y tener la cintura suficiente para hacer convivir razonablemente. Que se imponga el sincretismo por encima de la intolerancia, que tengamos textos indígenas porque se gramatizó su oralidad, por cierto, antes que Inglaterra o Alemania se gramatizaran. Gracias, Nebrija. Es una banalidad, por no decir maledicencia o ignorancia, suponer que el descubrimiento de América, la primera globalización, la moneda internacional más longeva, aceptada globalmente, el Real de 8, el calendario por el que se rige nuestro planeta, al margen de el hebreo y el chino, que está muy bien, pero al final es por el que se rige los caminos reales, que la nobiliaria y clase alta fueran indígenas y criollos en un porcentaje muy superior, las universidades, las catedrales que están ahí, todo esto y más se compare con factoría anglo-neerlandesa, es un error. La historia comparativa es un ejercicio para entender. La documentación es la herramienta de la historia y desvela que apenas en 3 siglos los españoles fueron muy poco a América, unos 200.000. Creo que en el archivo de India está, si no recuerdo mal, en todo el tiempo. La historia comparativa, como digo, es muy importante. España dio mujeres empoderadas. Isabel de Barrento, la primera almirante del mundo española en ese momento, en el siglo de oro que estamos hablando. Dirigentes civiles y militares eran criollos e indígenas. La paz romana tuvo su versión hispana tras los avatares de cualquier encuentro. Por cierto, versión de pelis de encuentros con otras civilizaciones. Las ha dado Hollywood a patá. Estoy esperando ver alguna que se acerque a una conquista alienígena respetuosa y duradera, con besos y claveles. Pues claro que hay problemas en toda sociedad, en todas las sociedades. Las hay actualmente en todos los países, en el nuestro, fíjate. En Estados Unidos, míralo. Hasta en mi comunidad de vecinos, las hay. ¿Y en la tuya? Pero sigo con la leyenda negra. No hay mención alguna a las universidades, no hay mención alguna a las vías de comunicación que se hicieron, el mestizaje, etc. Sobre todo, jamás, pero jamás de los jamases, un imperio, un reino, un país se ha detenido en su conquista antes, pero parado. Dime uno. El español fue el único. Fíjate qué locura civilizadora. Se detiene la conquista de América por plantearse si era lícito y estrictamente legal. Carlos I lo hace. Y el debate entre Sepúlveda y las casas se mantiene entre 1550 y 1556. 6 años. Paralizado. La conquista de América. Dime qué país hace eso. O ha hecho. Los zanja Francisco de Vitoria ese debate que es padre del derecho internacional. Francisco de Vitoria sostiene que el orden natural se basa en la libre circulación de personas. El mar es libre, los indios tienen los mismos derechos. Es la escuela de Salamanca. Sin embargo, Fray Bartolomé de las Casas escribía que se trajeran negros para los trabajos duros, ya que los negros no tenían armas. Por supuesto que había abusos, pero abusos individuales. Eso no era la política de la corona española. Recordamos el codicilo de la reina Isabel, la católica, y la profusa legislación del derecho de gente, génesis del derecho internacional. ¿Que conquista no lleva abuso y sangre? No debemos olvidar que unos pocos cientos de hombres no pueden conquistar imperios, si no se dan alianzas. ¿Qué conquista no conlleva abuso y sangre? Repito. La pregunta que debemos hacernos es ¿con qué mimbre se construyó aquel imperio que dio estabilidad política a tantísimos territorios e hizo posible que convivieran personas distintas, con religiones distintas,
su demografía aumentó y su riqueza también, y lo más, que tampoco aprisionaban a tanto. Y después de todo esto, seguramente algunos me preguntarán, ¿esta exposición rosa por qué no dura hasta hoy? Pues muy sencillo, porque nada dura eternamente, ni civilizaciones, ni cultura, ni la juventud, ni tan siquiera las personas. Postdata aclaratoria, excepto la estupidez humana.